Fundamentalmente la genética, el aporte que hace es que no todo da igual. No es lo mismo un buen novillo con mal novillo, no es lo mismo un novillo de calidad a uno que no lo tiene, y ese es un trabajo de años que se logra a través de la genética. A través de distintas herramientas, desde hace tiempo en Argentina el objetivo final es mejorar características de la hacienda. Hay características que tienen que ver con la producción y características que tienen que ver con el producto final, que es calidad de carne. Cada vez estamos trabajando más en calidad de carne que significa, tiene que ver con la distribución del músculo y de la grasa en la terneza, y cada vez tenemos más herramientas para ir midiendo esas características. Estamos midiendo condiciones como área de ojo de bife, engrasamiento, la grasa dorsal, la grasa intramuscular, y estas características, fundamentalmente estas tres quizás son las que más se miden, tienen mucho que ver con la palatabilidad y con el sabor de la carne. Y son medibles a través de ecografías, y además son características de heredabilidad alta a media, o sea que se puede mejorar mucho en la calidad del producto final. A través de la genética también mejoramos aptitudes productivas. Hay una condición productiva que es, y que se está trabajando mucho ahora, que es eficiencia de conversión. Eficiencia de conversión es la relación entre los kilos de carne y los kilos de alimento consumido por un animal. Se está trabajando con celdas, que son comederos que miden el consumo y que en función de la evolución de peso del animal estamos relacionando la cantidad de alimento consumido con los kilos de carne producidos. Entonces esa es otra condición, y que no es lineal con la ganancia de peso. Históricamente era más fácil medir ganancia de peso, se toma un punto inicial, un punto final, las diferencias de peso y los días transcurridos, y definíamos ganancia de peso. Pero también había condiciones genéticas distintas. Si poníamos un novillo holando, íbamos a tener altísimas ganancias de peso, pero no íbamos a tener calidad de carne, calidad de terminación y tiempo de terminación o madurez del animal. Entonces, medir los consumos residuales y las eficiencias de conversión son características que económicamente tienen mucha influencia en el proceso de recría y determinación de un novillo. Entonces, todas estas características tienen que ver y están muy relacionadas con la genética y son heredables en distintas proporciones. Algunas condiciones que tienen que ver con la cría, la fertilidad, el largo de gestación, la habilidad materna, circunferencia escrotal en los machos, leche en las hembras, son índices que influyen mucho en los campos de cría. Y según las condiciones, son condiciones de baja heredabilidad. En el caso de fertilidad, precocidad, son de baja heredabilidad, y ahí sí trabajamos más que con medidas objetivas, con criterios de selección. Criterios de selección son selección de vaquillonas con un entore precoz, 15-18 meses, se seleccionan las que se preñan primero, la que no se preña con una IATF en los primeros 21 días de servicio pasan a una segunda selección, generalmente las cabañas eligen las primeras, y es una característica que lleva tiempo, ese tipo de selección, y mucho tiempo y selección en poblaciones. Los largos de gestación se pueden medir y tienen que ver con la precocidad. Y también el largo de gestación es una característica que influye mucho en la facilidad de parto. Facilidad de parto la solíamos medir por el peso al nacimiento, pero estamos viendo cada vez más que el peso al nacimiento está muy relacionado con el largo de gestación. Una gestación más corta hace que tengamos terneros más livianos y de mayor facilidad de parto. Y es una condición fundamental. Empezando en el proceso, la precocidad, largo de gestación y la fertilidad
es como el inicio del proceso. Y son características que tienen consecuencias económicas muy importantes en los rodeos de cría. Y a través de los años podemos tener un rodeo de alta fertilidad, de altos índices de preñez, y creo que es una característica donde tenemos que trabajar mucho en Argentina porque estamos lejos quizá de los países que son punta en estos índices. Si tomamos la media país, tenemos rodeos que están en los altos índices de los países más desarrollados, pero tenemos muchos rodeos con índices bajísimos, y la media del país hay que mejorarla mucho, y esto es económicamente de consecuencias muy importantes. La cantidad de terneros destetados por año podría ser por lo menos un 10% más, y eso cambia mucho los números. Después pasamos en la eficiencia en la recría, y ahí tiene que ver la rusticidad de la genética que tenemos. No todas las genéticas son iguales, y las genéticas se adaptan a cada una de las zonas. Tenemos en el país muchas zonas distintas, y cada una de esas zonas tiene que ir buscando cuál es la genética que mejor se adapta a las condiciones. No es lo mismo hacer una recría en campos de la provincia de Buenos Aires, en la cuenca del Salado, que hacer en el semiárido, en San Luis o en Mendoza, en el sureste de Mendoza. Tenemos condiciones más duras de invierno en esas zonas semiáridas, tenemos pastos secos, tenemos que trabajar mucho sobre la base forrajera y en la presupuestación forrajera en esos campos. En provincia de Buenos Aires la adaptación es distinta, son campos más húmedos, son campos pastosos en invierno, según la zona. También la provincia de Buenos Aires tiene un montón de zonas distintas, pero creo que hay que ir trabajando cada uno en su rodeo, viendo cuál es el tipo de vaca y cuál es el animal que funciona mejor en el propio planteo, ¿no? La raza Hereford pura funciona muy bien en todas estas zonas, y además es una raza que es una excelente herramienta para cruzamientos. Es una raza que tiene un buen tamaño, que tiene mansedumbre, y los que hacemos ciclo completo sabemos de las virtudes de los caretas. Los caretas son normalmente al destete animales más pesados, son los primeros que se destetan, son los que se recrían y entran rápidos, que se hace terminación a corral. Cuando uno empieza a vaciar el corral, primero salen los caretas con buen peso, y los frigoríficos los buscan. O sea que tiene esa virtud de ser una excelente raza cruzante y una excelente raza pura, con mansedumbre y aptitud materna en zonas complicadas. Toda la Patagonia es una zona difícil. Un suelo bien preparado tiene una buena aireación, eso permite que las raíces de las hortalizas crezcan bien, se desarrollen bien, que el agua de lluvia infiltre bien en el suelo, y esto va a permitir un buen uso de los nutrientes y los recursos del suelo, como así también se va a traducir en un buen crecimiento de las plantas. Las raíces crecen mejor, las hortalizas crecen mucho más. Así que la preparación del suelo consiste en remover el suelo, en airearlo sin dar vuelta ese pan de tierra. Lo que es muy importante que desde la industria estamos trabajando, todo lo que es conjuntamente con el Ministerio de Agroindustria, SENASA, y un apoyo importante por parte del Sindicato de los Trabajadores de la Carne, son todos los protocolos de procedimiento, no solo con el protocolos de ingreso a planta, sino en el caso lamentable que hemos empezado a tener conocimiento ahora, fundamentalmente en provincia de Buenos Aires, de casos positivos y cómo tratarlos, cómo abordarlos conjuntamente con el Ministerio de Salud y, como te decía antes, con los trabajadores de la carne. Como te decía, desde las empresas lo que estamos, aparte de que cada empresa tiene su protocolo para el tratamiento, ya sea al ingreso de las plantas, como así también en el caso de que se dé algún caso positivo entre los trabajadores, se está complementando con la ayuda por parte del sindicato de la carne y Ministerio de Salud y Ministerio de Agroindustria, en donde se trata de que haya la mayor pérdida de tiempo posible, resguardando, como siempre, la seguridad de los trabajadores y que no se interrumpa por mucho tiempo la faena
la elaboración de las plantas, ¿no es cierto? Se está notando el déficit que hay con respecto a la cantidad de contenedores. Se está haciendo difícil conseguir contenedores con equipos de frío, atento a que como no están llegando exportaciones a nuestro país, es más costoso el envío porque tiene que venir contenedores vacíos. Por lo tanto, eso es un precio que tiene la incidencia a nivel para hacer la operación comercial. Después, como te manifestaba antes, China es el que está acaparando todas las miradas y es el como que va en avanzada con respecto a la regularización de las cuarentenas y la situación que se acarreó respecto del COVID-19, es el que está comenzando a demandar en mayor cantidad el tipo de carne argentina, ¿no es cierto? Sí, con respecto a los precios, lo que te puedo decir que se ha notado en las últimas semanas que se han estabilizado los precios hacia la baja, como bien te decía, en el mercado de Liniers, que es nuestro mercado de referencia, se percibe con respecto a los novillos pesados de exportación, están más bajos que semanas anteriores. Y por otro lado podemos decir que hay la demanda hay una demanda estable, ¿no es cierto? Con todo esto, producto de esta vorágine que estamos viviendo y toda la implementación de las nuevas tecnologías que tenemos que estar haciendo, como este es el caso, también mucho de lo que es remates ferias se están haciendo bajo las modalidades de video y bueno, es un poco, yo pienso que esto es una nueva tecnología que llegó para quedarse y vamos a tener que adaptarnos a ella y para poder maximizar los beneficios. Con respecto a la oferta y la demanda a nivel consumo, hemos en un informe el informe de precios que hace el IPCBA, tenemos que ha habido un incremento en el consumo de carne vacuna per cápita, con lo cual eso tiene su correlato con que en las épocas estas de cuarentena la gente está más en su casa y como nota de color o anecdótica, lo que también se percibe que hay menos demanda de lo que es la carne de costilla, ¿no es cierto? De lo que conocemos nosotros como el asado, está saliendo menos y que han tenido mayor demanda otro tipo de cortes. Hola a todos y muy bienvenidos a Recorriendo el Campo, un programa abocado a la actividad agropecuaria. En este tercer programa vamos a tener un programa cargado de mucha información. Con ustedes, los títulos. Sofía Abrilenco de INTA nos cuenta cómo funciona la red de monitoreo del río Rojas y arrecifes. La Universidad Nacional de Rosario realiza cursos de posgrado para mejorar el trabajo de extensión rural en todo el país. Habla al respecto Andrea Mancilla. Conocemos a Javier Almonsny, productor hortícola de Agustín Roca. Todo sobre el rendimiento de trigo en Chacabuco y además todo sobre el rendimiento del trigo en Rojas. Para empezar a desarrollar nuestro programa nos abocaremos a la cuenca del río Arrecifes Rojas, que está ubicada en una de las zonas más importantes a nivel mundial del sector agropecuario. Para conocer dicho informe, vamos a entrevistar a una ingeniera de INTA Castelar. Con ustedes, la nota. Tenemos una red de monitoreo hidrológico ubicada acá en la cuenca del río Arrecifes. Son 7 puntos, de los cuales 6 transmiten información en tiempo real. Y uno todavía no tiene puesto el equipo de transmisión de los datos. Por el momento los equipos están funcionando muy bien. El dato que toman es altura del nivel del río. Eso es a través de un sistema de presión, o sea, la presión que ejerce el agua sobre el censo es traducida a niveles de altura y luego este dato
es capturado por el sistema y es transmitido a un centro de información. Y nosotros podemos acceder a través de una página web y la consulta es accesible a todo el público. Pero nosotros siempre estamos pensando desde INTA, desde nuestra actividad con el sector agropecuario, y esta información a escala de cuenca tal vez al productor en sí no le es tan útil, salvo aquellos productores que estén cercanos a los equipos de medición. Pero sí es una información muy útil para los gestionadores del agua, para los que planifican y tienen que monitorear un poco los recursos naturales. Ese tipo de organismos es una información muy útil y es información que sirve para ser aplicada o sintetizada con otro tipo de información o aplicada a través de modelos hidrológicos, donde podemos hacernos diferentes tipos de preguntas de cómo está funcionando la cuenca a nivel de los recursos hídricos. Gracias a un interés del Instituto de Clima y Agua a través de Francisco Damiano, del ingeniero Francisco Damiano, que en la actualidad ahora está jubilado, y se plantearon, pensábamos qué está pasando con los recursos hídricos en la región pampeana. Se eligió una cuenca de estudio, un lugar de estudio, y se vio que no teníamos datos para poder iniciar ese estudio. Entonces, a partir de esa inquietud es que se comienza a instalar la red de limnígrafos o de este tipo de instrumento. Pero bueno, las dificultades son grandes, no es tan fácil, y requerimos colaboración de la gente de la zona, en particular de los municipios, fueron los que más nos han ayudado para poder instalar los primeros instrumentos. Luego se incorporó CONAE a través de su proyecto SAUCOM, colaborando con nuevo equipamiento, y así pudimos ir extendiendo la red de monitoreo, junto con la ayuda de otros sectores de INTA, de las agencias de extensión, de la experimental y los municipios. Y bueno, se formó un equipo técnico de trabajo muy bueno que ha dado como fruto esta red que en estos momentos viene funcionando, ¿no? Y para que sea cada vez más robusta, lo que se necesita es que sea mantenida en el tiempo. O sea, que los instrumentos puedan ir, a medida que se van desgastando, se puedan ir reemplazando, y que haya siempre un equipo que esté prestando atención, un equipo de personas que esté prestando atención a esos datos y que se permanezcan en el tiempo, para poder hacer estudios pensando en cambio climático o en escenarios futuros. Estamos pensando que se requieren al menos series de datos de 30 años, ¿no? Entonces, lo único que robustece estas series son que sean a largo plazo. Hasta ahí la palabra de la ingeniera agrónoma que se desarrolla en el INTA de Castelar. Ahora sí, cambiando el eje de la información, profesionales del INTA se capacitaron en la Universidad de Rosario. Dicha capacitación tuvo como eje la comunicación. Con ustedes, más detalles de dicha capacitación. Bien, el curso se llama Cómo potenciar los procesos de comunicación para la innovación en el trabajo extensionista. Es una propuesta que nace hace 3 años de una inquietud que nos surgió con nuestro compañero de trabajo, Adrián Garguisevich, coequiper en este curso. Él ingeniero agrónomo, yo comunicadora social. Veíamos que en esos dos campos había algo que nos encontraba, en ese momento compañeros de trabajo en INTA, y que era recurrente la dificultad de cómo pensar los procesos comunicacionales para la gente que viene trabajando en la extensión y cómo poder usarlo como una estrategia para agregar valor o para promover la innovación. Inicialmente lo que
tratamos de hacer es capitalizar o de repensar preguntas que habíamos encontrado en distintas experiencias y que eran recurrentes y que tenían que ver con básicamente dos cosas. Uno, cómo plantear un enfoque, pensar una estrategia, considerar a los sujetos, y la otra es cómo armar el flyer, cómo pensar las redes sociales, cómo armar contenido y cómo manejar herramientas. Creíamos que entre esas dos cosas había algo interesante y que de la experiencia que veníamos atravesando podíamos generar una propuesta de valor, así surgió. Y bueno, la comunicación aporta a mejorar ese contacto. Y el contacto no es solo hacer este video como el que estamos haciendo, sino ponernos en los zapatos del profesional o del productor para entender qué necesita, qué está faltando y cómo yo, desde la profesión agronómica, puedo complementarlo. Ya no es pensar la comunicación exclusivamente como un proceso donde yo como profesional te enseño a hacer maíz, soja, ganadería. Es un proceso en el que yo como profesional tengo que entender primero qué es lo que estás buscando vos como productor para yo poder subirme a esa complementación. Bueno, la comunicación en estos momentos plantea múltiples desafíos. En principio, la pluralidad de plataformas y de espacios, las redes sociales, la conexión por internet, vino a ser una eclosión respecto a quién produce información y por dónde circula. Las instituciones están muy interpeladas y las organizaciones por ese proceso. Antes era el extensionista que llevaba la tranquera del productor y era la voz autorizada, pero única, quizás a lo mejor algún otro productor. Hoy ese productor tiene internet, tiene WhatsApp y se conecta con el mundo. Puede ver un blog que está en otro país, no solo en Latinoamérica, sino en cualquier otro lugar del mundo, para ver cómo está haciendo ese proceso productivo. Consulta con un youtuber, tiene influencers que le hablan de ese tema, recibe videos en píldoras de 15 segundos. Las instituciones tenemos conocimientos muy valiosos, pero en formatos más rígidos, como por ejemplo los papers o publicaciones de boletines muy extensos, que tienen un valor muy importante, pero que requieren hoy una complementariedad de acuerdo al consumo que la gente está haciendo actualmente. Empieza a haber un corrimiento de este poder de la información, porque cada ciudadano, a través de su dispositivo móvil, tiene la posibilidad de generar un contenido muy valioso en función de su experiencia. Y entonces ahí empezamos a pensar que la comunicación no es solo generar flyers lindos estéticamente, o videos bien producidos, o gacetillas bien redactadas, sino que tiene que ver con entender que los otros tienen una experiencia valiosa y cómo nosotros podemos incorporarla y podemos ponerla en diálogo con la experiencia de otros sujetos en función del capital relacional que tenemos como instituciones. El curso tiene la centralidad en aportar a los profesionales del campo y de la agronomía una conceptualización específica del trabajo de comunicación. Esto es, los egresados, por ejemplo, de esta facultad de agronomía, no tenemos formación de grado en aspectos de comunicación. Sabemos mucho de producción, de productos, pero siempre nos está faltando ese eje de mejora de los aspectos de comunicación. Comunicación en un sentido no solo difusionista, sino de encuentro con la otra persona. Por eso la propuesta del curso es invitar, esta es la tercera edición del curso, a profesionales de la agronomía, de públicas o privadas, para que desde sus capacidades nosotros los ayudemos a mejorar y a complementar esas cuestiones de comunicación que en el grado uno no lo tiene. Hasta ahí la capacitación de los ingenieros del INTA en la Universidad de Rosario. Ahora nos trasladamos hacia Agustín Roca. En dicha localidad se encuentra Javier Almoni, productor agropecuario que desarrolla su actividad abocada a los zapallos. En este primer informe nos contará cómo fueron sus inicios. Estamos en Agustín Roca, en una quinta de 3 hectáreas, en la cual hago producción hortícola, agroecológica, bueno, junto con Gerardo Ferrarotti, que también tiene una quinta en Roca,
que él hace ya varios años, que también produce agroecológicamente, tiene un monte frutal y también produce verduras. Y yo arranqué, soy licenciado en administración, pero bueno, siempre me gustó el campo sin tenerlo, y entonces arranqué con apicultura y hacía trabajo en conjunto, digamos, 2 trabajos tenía. Uno era más ligado a la parte administrativa y otro a la apicultura. Y después en un momento pude comprar esta quinta acá en Roca. Y de ahí empecé de a poco una transición. Arranqué haciendo zapallo, luego zapallo y berenjena. Y fue cada vez más creciendo la parte hortícola. Hasta que el año pasado ya no me dediqué más a la apicultura ni a la parte administrativa. Y solamente hago horticultura agroecológica. Y arranqué haciendo de manera semi-extensiva zapallo, vendiéndolo en las verdulerías, pero bueno, poco a poco, digamos, arranqué de manera convencional, no agroecológica, y de a poco me fui dando cuenta que por ahí no era el camino que yo quería buscar, tampoco me dio los resultados que buscaba. Y ahí hubo una transición, digamos, un camino que lo sigo recorriendo hoy hacia la parte agroecológica y también a llegar directamente al consumidor. Y ahí es el momento que me asocio con Gerardo y decidimos armar un bolsón, lo cual empezó, digamos, sigue siendo un bolsón semanal de frutas y verduras de estación, que en la semana lo que hacemos es tomar los pedidos y los sábados lo pasan a buscar por Cultivarte o por Flora Deli. Me gustó emprender, digamos, desde que estudié administración quería emprender, muy claro no tenía qué era lo que quería emprender, pero bueno, cuando me metí en esto de la horticultura y también en la parte de frutales, me apasionó y es algo que yo vengo todos los días contento a trabajar al campo. Y después manejo mis tiempos, tiene todo su plus, también sus contras, que hay veces que las cosas no salen tan bien, como por ejemplo hace una semana terminamos de armar este invernadero y a los 10 días vino una tormenta y se lo llevó. Pero bueno, ahora estamos otra vez acá reinaugurándolo. Y el invernáculo en donde estamos es un desarrollo bastante artesanal. Los nylon son de un programa del Banco de Insumos de la provincia, lo cual te prestan el nylon y al año lo tenés que devolver. Así que el nylon más grande, que es el que está en el techo, ese es del Banco de Insumos de la provincia. Y después el invernadero lo hice yo con ayuda de Gerardo y después con un montón de amigos que siempre, cuando necesitamos hacer muchas manos para poner el nylon u otras cosas, aparecen y terminamos el invernadero y nos podemos comer un asado después. Hasta ahí la primera parte con Javier Almosni, que nos contaba de sus inicios en la agroecología. Ahora sí, nos va a contar en esta segunda parte de su marca Sol del Llano. Con ustedes, la segunda parte de dicha nota. Y en Sol del Llano, digamos, para empezar, lo que buscamos es fruta y verdura de calidad, pero de manera agroecológica. La calidad, digamos, no pasa muchas veces por lo estético, sino que está en que no echamos ningún producto químico, ni fungicida, ni insecticida, ni herbicidas. Digamos, el trabajo es otro y lo que buscamos al llegar directamente al consumidor es que buscamos gente que valore ese esfuerzo y que quiera consumir esa clase de productos. Digamos, no pasa tanto por lo estético. Muchas veces sí podemos lograr verdura estéticamente perfecta, pero por otras veces la selga tiene algunos agujeros, pero bueno, esos agujeros es porque hay insectos y hay un ecosistema viviendo acá adentro que es nuestra forma de nuestra prueba de que los insectos están y que nosotros no, digamos, convivimos con ellos. Y mi socio Gerardo, él hace muchos años, más de 25 años que hace horticultura y fruta de manera agroecológica.
Y bueno, es un aprendizaje constante. Digamos, hay tecnologías que las vamos aplicando, que vamos probando. Digamos, en los últimos años hay un desarrollo también a nivel comercial de productos línea verde y agroecológicos que se pueden aplicar a todo lo que es la horticultura. Existen, digamos, hay un desarrollo tecnológico por parte de las empresas en insumos agroecológicos que se pueden aplicar. Hoy son insumos muy caros, pero bueno, existen, que eso es lo importante. Y después hay alternativas agroecológicas que mismo se aplican a lo que es hortícola, que se pueden aplicar a los frutales. Nosotros no buscamos una fruta perfecta, como sí se puede llegar a encontrar en las verdulerías. Digamos, pasa por otro lado la fruta que nosotros queremos generar. Es una fruta que, digamos, que está en roca, que va a ser un camino muy corto hacia el mercado, que sería Junín y Roca mismo, y va a ser una fruta que va a madurar en planta y va a tener otro sabor. Digamos, se busca el sabor por sobre lo estético. Sí, es un trabajo también a largo plazo de poder educar al consumidor, que no entra solamente por los ojos. Digamos, nosotros lo que vemos es que una fruta, la fruta sobre todo y la verdura, viaja miles de kilómetros hasta que llega a Junín. Para poder lograr eso, que viaje miles de kilómetros, es una fruta que se cosecha inmadura, o sea que pierde parte del sabor. No es lo mismo una fruta que se cosecha cuando ya está madura y se come, que una fruta que hay que sacarla verde y que va madurando en todo ese viaje. Digamos, el azúcar es que logra, el dulzor es otro. Aparte, pensando que es un gasto de energía y de combustible mover toda esa fruta, es otra la calidad que se busca. Pero bueno, por eso nos interesa a nosotros este contacto directo con el consumidor, para poder para marcarle esta diferencia y que él vaya aprendiendo junto con nosotros. En esta segunda parte, Javier Almosny nos contaba cómo se vincula con los consumidores de sus productos. En una tercera parte nos va a seguir desarrollando más de su producción. Pero esto después de la pausa. Bienvenidos al segundo y último bloque de Recorriendo el Campo. Para ir finalizando la charla con Javier Almosny, en esta tercera y última parte nos contarán cómo se toman las decisiones en los emprendimientos familiares. Muchas veces tenemos dificultades productivas y para poder tener continuidad, y uno de esos problemas lo estamos resolviendo con los invernaderos. Hace un año hicimos el primer invernadero y ahora este es el tercero que podemos hacer, para poder tener una continuidad de poder hacer un bolsón semanal a lo largo de todo el año con frutas y verduras de estación. La idea es poder en el bolsón que tenga frutas de estación también, no solo verduras. Tanto en el invierno cítricos como en el verano duraznos, pelones y ciruelas. Yo tengo 1 hectárea destinada a monte frutal. Todos los años voy incorporando 100, 150, 200 plantas. El año pasado planté 150 plantas de pelones de distintas variedades. El anterior planté 40 plantas de cítricos, de los cuales queda la mitad porque el invierno pasado hubo una helada de 9 grados bajo cero y agarró las plantas muy chicas, así que es todo un aprendizaje también. La idea con los frutales es ir de a poco. Ahora tengo 150 plantas de pelones. La idea es este año comprar 150, 200 más de duraznos y ciruelas. Es un camino también hacer fruta agroecológica. Y por un lado el INTA siempre presente en todo lo que nos pueda ayudar. Muchas veces hay cuestiones muy puntuales de la horticultura, que no es una zona hortícola por excelencia. Entonces se hacen consultas a través del INTA a especialistas en San Pedro o en otros lados para poder resolver problemas. Y un poco es poder, entre todas
el Estado, los productores, la provincia, es poder resolver los problemas que tiene la horticultura hoy en Junín y en la región. Sobre todo de capacitación y poder resolver problemas en conjunto, tanto comerciales y productivos. Y es pararse en otro lado, tanto ser emprendedor y emprendedor producir alimentos. Me encanta producir alimentos y es algo muy noble. Y aparte de producir esos alimentos y hacerlo de manera agroecológica, cuidando al consumidor, cuidándome a mí y cuidando al medio ambiente, es como que tiene, como que es muy reconfortante. Hoy están de moda otras clases de emprendimientos, pero bueno, muchas veces hay que volver a los orígenes y los orígenes es esto, es poder comer una verdura directamente como está en la tierra, sin ningún proceso. Más que interesante la charla con Javier Armosni, al cual le queremos agradecer su amabilidad por recibirnos. Ahora sí, vamos a ver cómo fue la campaña del trigo en Chacabuco en el siguiente informe. Trabajamos en la producción de generación de datos, en la producción de cultivos extensivos de grano, con diferentes prácticas tecnológicas que probamos a campo y que luego tendríamos como una actividad de extensión de la oficina de INTA Chacabuco. En este momento tenemos 3 ensayos en 3 cultivos diferentes. Tenemos un ensayo en el cultivo de maíz, después tenemos un ensayo en el cultivo de soja, donde también se prueban diferentes variedades, diferentes tecnologías, y en este momento, bueno, acá en este establecimiento tenemos un ensayo en soja, en el cultivo de trigo, que se hace conjuntamente con la empresa BUC, es un semillero muy conocido, digamos, de variedades de trigo, y esta campaña nosotros en la zona realmente no la vemos como una campaña muy buena. Como bien decías vos, el cultivo arrancó con buena disponibilidad hídrica en el suelo, pero la fecha de siembra fue el 4 de julio y recién comenzaron las lluvias a partir de septiembre. Entonces, bueno, tuvimos 2 meses que agarran etapas de encañación del cultivo, que el cultivo realmente se quedó sin agua. No es una campaña excepcional, tampoco es una campaña mala, es una campaña, digamos, intermedia. Bueno, en esta zona, estamos en un promedio de, si hablamos de 0 a 10, en 7. Tuvimos una campaña no muy generosa en tema lluvias, realmente apretó en un momento la humedad. Después muchos vecinos tuvieron ataque de granizo que nosotros pudimos zafar, no nos atacó granizo, no tuvimos siniestro. Y ahora, bueno, tuvo una recuperación el cultivo, pero digamos que no va a ser un cultivo de excelencia como uno apunta cuando se hace la siembra. Sí, es un año muy heterogéneo para el cultivo de fina, donde hemos visto que hay lugares donde, digamos, heterogéneo entre zonas y heterogéneo intrazonas, ¿no? Donde vemos que hay lotes muy buenos y lotes muy malos, y me parece que la característica fundamental del año ha sido la falta de agua, y entonces eso ha repercutido fundamentalmente en un menor número de espigas y espigas más chicas. Estas últimas lluvias han ocasionado algún rebrote que seguramente va a llegar a mejorar un poquito el aspecto de rendimiento. Pero también hay zonas muy puntuales donde en pocos kilómetros vemos que a algunas le haya faltado mucha agua o no han recibido ningún milímetro en 3-4 meses, y otras zonas que han recibido algún milímetro, entonces, y puntual. Entonces a veces encontramos con muy poca diferencia de kilómetros lotes con potencial de 2.000 kilos y lotes con potencial de 5.000 kilos. Y también se ha dado casos un poquito más al norte, más zona de Córdoba, sur de Santa Fe, donde hay influencia de napa. Y entonces ahí también ha habido casos similares. Lotes muy buenos que tienen influencia de napa y otros que no tienen napa, o porque depende también mucho del cultivo antecesor. Entonces encontramos cosas muy salpicadas y eso, se nota indudablemente en el rendimiento, ¿no?
No, yo creo que bueno, el sector triguero tuvo una etapa complicada, ahora se recuperó, esperamos que se mantenga, digamos, la actividad o el desarrollo del trigo. Es un cultivo importante del país porque es un cultivo histórico además, ¿no? Con mucha superficie, es importante mantener el trigo en las rotaciones y bueno, esperamos que continúe por el buen camino, ¿no? Sí, digamos, INTA, lo que estamos trabajando es articulado con diferentes instituciones y empresas. Una de las instituciones que estamos vinculados es Cauda Semilla, que es el dueño del establecimiento en Chacabuco, que nos permitió abrir las puertas y bancarnos tanto tiempo en el desarrollo del cultivo, dándonos un apoyo en las maquinarias, en los insumos. Entonces, bueno, muy agradecido por eso y sí, también hay empresas privadas que también estamos articulando como para unificar, digamos, esfuerzos y tratar de poder hacer lo que nos gusta, digamos, que es los ensayos, la investigación, la generación de datos y las actividades de extensión, que son abiertas y gratuitas para todos los productores y estudiantes, que en este caso hay muchos estudiantes de tecnicaturas y carreras agropecuarias. Claro, nosotros lo que aportamos es toda la logística y todos los laboreos que hay que hacer en la parcela. El INTA es la que, digamos, decide qué protocolo o, digamos, en esta zona qué necesitamos trabajar para evaluar, no sé, quiebre de enfermedades, respuesta a fertilizantes y demás. Bueno, haciendo un poco de historia, nuestra vinculación con el INTA surge hace casi unos 30 años con el ingeniero Manuel Ferrari, que fue los primeros lotes demostrativos que hicimos con él. Luego seguimos trabajando y hoy la amistad que nos une con los encargados de la oficina técnica en Chacabuco hizo que, bueno, café de por medio un día se nos ocurriese plantear por qué no destinar una de las parcelas de nuestros campos a la unidad demostrativa de Chacabuco. Y ahí surgió esta vinculación. Bueno, nosotros con Cauda ya hace unos años, Cauda es multiplicador de nuestras variedades, entonces la primera relación surge con Cauda. Cauda ya tenía la relación con INTA, entonces bueno, a nosotros nos interesa aprovechar, digamos, la interacción, digamos, entre público y privado, aprovechar las estructuras, aprovechar los conocimientos de otros, como para hacer ensayos o lotes demostrativos para difundir nuestras variedades. Muy bien, hasta ahí toda la actualidad del trigo en Chacabuco. Ahora nos venimos a nuestra zona, más precisamente en Unter, donde se llevan a cabo distintos ensayos. Esos ensayos los llevan adelante INTA y AFA. Con ustedes el siguiente informe. Estuvimos siguiendo este ensayo comparativo de rendimiento que se lleva adelante con el INTA y con AFA. Y bueno, participamos con el grupo nuestro de cambio rural acá de la zona. Estuvimos evaluando el comportamiento sanitario de las distintas variedades que hay acá. Lo que notamos en general es que la mayoría de las variedades presentes encontramos roya amarilla o estriada, así que bueno, después también en muchas variedades de roya de la hoja y en prácticamente todas, en mayor o menor medida, complejo de manchas. Uno de los objetivos de nuestro grupo es generar información y dentro de esa generación de información está el tema de hacer ensayos de comparativos de rendimiento, como este que se hizo acá en el campo de Raúl López, donde la verdad que es muy útil tanto para mí como técnico como para los productores, porque uno puede ver el comportamiento que tienen esos materiales en cuanto a perfil sanitario, que si bien están disponibles, pero bueno, hay variedades nuevas que todavía no está esa información. Y aparte lo tenemos en el propio campo del productor, digamos, en la propia zona donde trabajamos. Y además, bueno, vamos a tener el dato de los rendimientos, que es una de las cuestiones que le importa, rendimiento y calidad, que son cosas que le importan a los productores, ¿no? En este ensayo se realizaron 2 aplicaciones de fungicida, es decir que cuando se detectaron en algunas variedades una incidencia alta de enfermedades, se tomó la decisión de hacer una aplicación conjunta. Y esas 2 aplicaciones anduvieron bien,
Así que yo creo que no va a haber un impacto importante en cuanto a disminución de rinde por enfermedades. Quizá no van a ser los rindes del año pasado, que fueron excelentes, excepcionales, pero están siendo bastante buenos. Los primeros datos son de alguna variedad de grupo largo, de don Mario Algarrobo, muy bien, alrededor de 60 quintales. Y después hay algunos lotes que fueron afectados por algunas heladas, algún lote que faltó un poco de lluvia y bueno, después está el manejo sanitario que si algún lote no fue aplicado de forma oportuna, por ahí puede llegar a tener una disminución de rinde importante, ¿no? Muy bien, y de esta forma vamos llegando al final del programa número 3 de Recorriendo el Campo. Muy amable por estar del otro lado de la pantalla. De mi parte, muchísimas gracias y será hasta la semana que viene. Una especie de furor por la compra de la carne en el momento en que se decretó el primer periodo de cuarentena. Coincidió también con que alguna gente recién había vuelto de sus vacaciones y tenía el freezer vacío. Ahora creo que está mucho más parejo el trabajo en cuanto a que no hay una desesperación por comprar cada vez que se anuncian 2 semanas más de cuarentena. Entiendo que se ha desarrollado conciencia también en el consumidor de que no va a haber un desabastecimiento. Por suerte la actividad, arrancando de los productores y terminando hasta los mostradores, no ha tenido ningún tipo de interrupción y creo que eso calmó las ansiedades de los consumidores y saben que pueden ir cualquier día a su negocio de cercanía y que van a conseguir la carne. Tenemos datos nuevos y la verdad es que esto cambia día a día porque creo que hay un montón de factores que anteriormente no incidían en el negocio y que ahora están siendo directamente referentes de los comportamientos de los clientes del exterior. Para no ir muy largo, te diría, China, que en el mes de abril, de acuerdo a las informaciones que manejamos en el instituto, ha tenido más del 80% de las exportaciones argentinas, aún no está en plenitud, tiene problemas de logística. La realidad es que los mismos problemas que tenemos nosotros en Argentina con lo que es el problema de consumo en la hotelería y en los restaurantes, lo tienen casi todos los países del mundo, con lo cual los volúmenes requeridos no son los de fin del año 2019. Hay una fuerte presencia brasilera también en las importaciones chinas y creo que los niveles de precio no van a ser los mismos que los de fin del año pasado. Igualmente sigue siendo el jugador número 1 y estamos a la expectativa que esta liberación que se está dando en la Unión Europea en distintos países que habitualmente son consumidores le den un espaldarazo a remover y renovar nuevamente las cargas de enfriado, fundamentalmente de carne de alta calidad a la Unión Europea. Por ahora es todo muy incipiente, los compradores europeos se están aprovechando de la situación, hablan de sobrestock y de baja de consumo, con lo cual han bajado fuertemente los precios, que es algo que hay que destacar. En todos los mercados compradores de la Argentina que están activos y a los cuales la Argentina está pudiendo cargar, los precios han tenido una baja sustanciosa. La cuota Hilton, estamos terminando la última semana en donde podría hacerse alguna carga marítima, porque si no los tiempos de llegada ya entrarían en el nuevo ciclo que arranca a partir del 1 de julio de 2020. Entiendo que cargas aéreas muy excepcionalmente puede haber alguna, porque aparte la logística está totalmente parada, digamos, por el cierre de los aeropuertos y una serie de circunstancias. Así que creo que va a quedar algo menos del 10% sin cumplirse,
todo producto de este fenómeno inédito de la pandemia, porque hasta principios de marzo la cuota venía sobrecumplida y con una proyección de que se iba a terminar antes de tiempo, pero bueno, el cierre de toda la actividad en la Unión Europea relacionada con restaurantes, hotelerías y turismo ha hecho que no se pueda cumplir. No olvidemos que la cuota Hilton está integrada por cortes finos y de mayor valor, con lo cual no se canaliza tanto a través del consumo doméstico, sino en todo lo que son restaurantes de lujo y hotelería y casas relacionadas con alimentación de los turistas. Y la realidad es que la disminución del ida y vuelta de los contenedores, el bloqueo en varios puertos de contenedores cargados que aún no se han descargado, la competencia de alguna otra actividad argentina que también está en su época de carga, han hecho que algunos frigoríficos hayan tenido que ir a cargar a Chile para China, porque no tenían contenedores disponibles para los puertos ni de Buenos Aires. Hubo que redireccionar todo lo que era la programación de la campaña de promoción de exportaciones, fundamentalmente comercio exterior y fundamentalmente China, porque entendemos que hoy por hoy lo único que puede tener algún resultado positivo son las redes sociales. De hecho, nuestros competidores sudamericanos también están incentivando esa línea y bueno, se redireccionó el presupuesto de los próximos 3 meses en función de activar todo lo que sea redes sociales y disminuir todo lo que sea estática o algún tipo de demostración in situ que obviamente no se va a poder hacer. Uno está como abrumado con todos los artículos que hablan de que la próxima normalidad no va a ser la normalidad, o va a ser una nueva normalidad, y con esta situación creo que indudablemente va a haber un tiempo de acostumbramiento a las nuevas reglamentaciones que todos los ciudadanos tendremos que respetar en los distintos países, y creo que el impacto más fuerte va a estar sobre todo en el tema de lo que es el catering, la gastronomía y la disminución brusca del turismo que todos están anticipando. Así que creo que si bien la demanda de proteína animal entiendo que va a seguir firme y que cada vez se va a acentuar más, este tipo de consumos VIP, por así decirlo, son los que van a hacer que se demoren en alcanzar los niveles que, por ejemplo, tuvo la Argentina en el 2019. De planificar la huerta y pensar cómo vamos a cultivar, es necesario tener 4 aspectos en cuenta. Por un lado, la rotación de cultivo, por otro, la siembra intercalada, la siembra escalonada y los cultivos asociados. Cuando tenemos poco espacio en nuestra huerta, es muy importante hacer una siembra intercalada. Esta nos permite aprovechar mejor el espacio. Con este procedimiento se logra un mejor control de malezas y un mejor aprovechamiento de la tierra y de los nutrientes del suelo. Para ello vamos a ir intercalando diferentes especies. El caso más visual y más conciso es la siembra intercalada entre maíz y zapallo. El maíz se va a desarrollar hacia la parte aérea sin problema y el zapallo va a crecer en forma rastrera por debajo del maíz. De esta manera le va a permitir controlar malezas y mantener la humedad del suelo. Otro aspecto a tener en cuenta en nuestra planificación es hacer una siembra escalonada. Esto quiere decir que debemos sembrar en forma escalonada en el tiempo los diferentes grupos de hortaliza. Podemos hacerlo de varias formas. Una práctica es agarrar las semillas que recibimos y sembrar en una semana un grupo de semillas, la otra semana otro grupo, la otra semana otro grupo, y así en el total de un mes sembramos 4 veces, por ejemplo, lechuga. Esto nos va a permitir tener un mejor aprovechamiento a la hora de cosechar. Si sembramos todo de golpe, vamos a tener que cosechar todo junto y esto va a generar un amontonamiento de hortalizas. Los cultivos escalonados permiten una producción continua de hortaliza, y recuerden que hay hortalizas que se pueden sembrar varias veces al año, por ejemplo la lechuga y la selga.
Finalmente, en nuestra planificación de la huerta es importante hacer una siembra asociada. De esta manera podemos aprovechar mejor el espacio, aprovechar mejor los nutrientes y nos permite proteger además la huerta. El aprovechamiento del espacio podemos hacerlo, como ejemplo, sembrando ajo y lechuga, cebolla con repollo y manzanilla o maíz y calabaza, como mencionamos anteriormente. Para aprovechar mejor los nutrientes podemos sembrar lechuga con zanahoria. Siempre recuerden que las siembras asociadas van a permitir que nuestra huerta esté mucho más diversificada y sea una huerta mucho más sana. Es muy importante la siembra para proteger nuestra huerta. Para eso podemos sembrar tomate y albahaca, cebolla y zanahoria. Recuerden que las aromáticas son muy importantes porque repelen enemigos e insectos que puedan afectar a nuestra huerta. Como así también es muy importante la siembra asociada de flores. Caléndulas en invierno y flores de copete en verano son muy importantes porque atraen polinizadores, lo cual es muy importante para nuestra huerta. Recuerden que siempre una huerta bien diversa, bien colorida, es una huerta sana. Es importante saber qué sembrar, cuánto sembrar y cómo vamos a sembrarlo, ¿no? Tenemos especies de primavera-verano de todo el año y también especies de lo que son otoño-invierno, como las habas, las arvejas, la escarola, la espinaca, la selga, la lechuga. Recuerden que siempre nuestra huerta, mientras más diversa sea, mientras más colorida sea, mientras más especies tenga, más sana va a ser. Hay 3 tipos de siembra: al voleo, a chorrillo y al golpe. La siembra al golpe se siembra generalmente semillas grandes, haciendo un agujero en el suelo, que la profundidad de siembra no debe superar siempre el doble del tamaño de la semilla, ¿está? Así que la siembra al golpe, recuerden, es hacer un agujerito en el surco y colocar las semillas a un distanciamiento recomendado, que generalmente va entre 20 y 25 centímetros, salvo el zapallito que hay que dejarle más espacio, porque es una planta que desarrolla más. Siembra a chorrillo significa desparramando en forma de chorrillo en el surco. Y ahí podemos sembrar los rabanitos, las zanahorias, las remolachas, la radicheta, la rúcula, la chicoria, también la lechuga y la selga. Pero hay que tener en cuenta que en este tipo de siembra va a haber que hacer trasplantes y raleos.